para estar aquí a gusto y pues listos para empezar. Le preguntaba a Jocelyn cómo seguía su hermana, esperamos que esté ya mucho mejor, que ya pronto esté en casa, no sé si está en su casa, pero fue un susto que les dio a la familia, pero gracias a Dios por su respuesta. Y pues bienvenidos a todos, y ahorita se van a ir conectando. Tengo aquí algunos en casa, otros pues nos están viendo desde de aquí el centro California, de Tijuana. Es que es un gusto que estemos conectados y pues bienvenidos a todos. Bueno, el tema de hoy que vamos a arrancar para alcanzar, a ver si lo alcanzamos a ver completo, es la lección 4 de su manual y nos va a hablar acerca del llamado. El llamado, muchas veces se oye que tenemos un llamado y a veces no entendemos de qué se trata el llamado o cómo identificamos el llamado, ¿verdad? Entonces aquí viene, por ejemplo, viene esta escritura que nos llama mucho la atención porque vemos el llamado que Dios le hace a un profeta, una persona que no se imaginaba a lo mejor que tenía un llamado de parte de Dios. Y entonces Dios le dice en Jeremías 1:5, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Qué impactante, ¿no? Ha de haber sido esas palabras, cómo Dios se revela su vida. Yo soy tu formador antes de que fueses formado en el vientre, te conocí. Dios nos conoce desde antes de nacer. Dios nos venimos de Él, hemos estado en su corazón. Dios sabía el tiempo que naceríamos, sabe quiénes somos, sabe cuáles son las características con que nos formó. En el libro de Salmos habla también David cómo fue formado en el vientre, que cada parte fue conocida por Dios. Entonces ahorita Dios se revela y le habla acerca de un llamado, dice, y antes de que nacieses, ¿sabes que tú y yo fuimos llamados por Dios? Fuimos conocidos por Dios y hemos sido llamados desde antes de nacer. No es casualidad que estemos aquí y que Dios nos esté hablando, nos esté enseñando, nos quiera equipar, nos quiera formar para ser una voz de Él, para ser representantes de Él. Y dice, y te santifique. Cuando Dios nos santifica, nos aparta, nos limpia y nos aparta para un servicio para Él. Y aquí le está después diciendo, te di por profeta. ¿Sabes qué? Dios estaba levantando a este hombre para dárselo a la nación, para ser un servidor de la nación, una voz de parte de Dios, ¿sí? A las naciones. Así es de que a veces cuando no tenemos conocimiento de Dios, y mucha gente aún teniendo conocimiento de Dios, poco piensan a veces en su llamado o entienden el llamado. Cuando Dios nos empieza a hablar, te hice esto, te formé para esto, este es tu propósito, se empiezan a aclarar las cosas. Entonces yo creo que a través de estos temas, ¿no?, de la universidad profética, vamos a ir entendiendo, ¿no? Vamos a ir descubriendo sí cuál es el llamado que tenemos, a lo mejor no en esta clase, pero conforme vayamos viendo, van a haber cosas que nuestro corazón van a hacer como clic, como cuando en el vientre de Elizabeth brincó el niño cuando vio a María, ¿no?, que se presentó, no había dicho una palabra, pero dentro de ella, Juan el Bautista que estaba ahí brincó. Entonces vamos a ir descubriendo el llamado, nos vamos a ir preparando, expectantes, ¿sí?, para poder ejercer este llamado profético, para ser sensibles a la voz de Dios y pues es lo que queremos, ser entrenados, ¿no? Ahorita que le he estado comentando varias veces cómo he estado repasando palabras proféticas y hablaba muchas palabras y algunas las he estado subiendo en Agua Viva, pero porciones, pero hablaba, ustedes van a entrenar profetas, se van a levantar profetas, esta es una congregación que se van a levantar profetas. Entonces, pero tengo estas palabras, a lo mejor vinieron en 2004, vinieron en 2002, así, hace muchos años, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Y qué es eso? Dios tenía que empezar a también enseñarnos a nosotros. O sea, Dios tiene un llamado, pero nos tiene que formar.
Ahora le tiene que acelerar. Ahora le tiene que acelerar. Sí, acá Porque estamos en tiempos, ¿verdad? Que hay mayor claridad. Antes ni se sabía de los profetas o escuelas proféticas, pero ahorita sabemos, ¿no? Y ahorita que haces cuenta cuando repasas lo que Dios ha hablado, pues te das cuenta, ¿no? Cómo todo ha sido un proceso de formación y ustedes son parte de ese proceso. Entonces, ustedes, parte de esa, al estar en esta universidad, de estarse preparando, aprendiendo, ¿verdad? Están siendo parte de palabras que fueron habladas hace algunos años, ¿verdad? Pero que Dios ya los veía, Dios las conocía, van a ser formados, se van a levantar una porción de lo que en el 2005, una palabra cuando se estaba compartiendo, ¿no? Hablaba muchos, van a levantarse como maestros también. Entonces, qué padre que podamos levantarnos en diferentes áreas, ¿no? Y de eso se trata esta universidad, este equipamiento, ¿no? Que como cuerpo nos podamos levantar al llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces hay un llamado, ¿verdad? Y el llamado de Dios requiere, ¿verdad? Que nosotros podamos escuchar, ¿verdad? Lo que Dios tiene, ¿verdad? La palabra de Dios la podamos escuchar literalmente, ¿verdad? De nuestro espíritu, de nuestro interior, que retumbe, que resuene la palabra revelada, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos hablar lo que Dios tiene. Entonces, yo quiero decirte, ¿no? Algunas cosas que estuve meditando para esta clase, ¿sí? Lo primero es que cada uno de los que estamos, ¿verdad? En este entrenamiento, ¿sí? Pues tenemos un destino, ¿verdad? Un destino profético, ¿sí? Y cuando eso se empieza a aclarar cada vez más en tu espíritu, entonces te vas a dar cuenta que todo lo que tú has caminado durante los años de tu vida, vas a empezar a descubrir tú mismo, ¿verdad? Los pequeños detalles, las cosas más sencillas y aún que parecen que pasan desapercibidas, ¿verdad? Al ojo natural, sí, pero vas a empezar a ver la mano de Dios, cómo, ¿verdad? Él estuvo trabajando todos estos años para traerte precisamente y ponerte en el lugar donde estás el día de hoy, ¿verdad? Entonces, todo está ya predeterminado. Dice el libro de Efesios, en el capítulo 1 y versículo 4, dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, ¿sí? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que Dios nos escogió, ¿verdad? Dios te escogió a ti. Tú no eres un azar, tú no eres parte de una casualidad de esta vida y de este mundo, sino que en el corazón de Dios, ¿verdad? Tú ya estabas, ¿verdad? Siendo engendrado, ¿verdad? Siendo preparado, siendo ya, ¿verdad? Capacitado, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Ya fuiste escogido, ¿verdad? Y algo que yo te quisiera decir, ¿verdad? Es que todo, pues este llamado viene, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Para tu vida, ¿verdad? Ya hay un diseño en el cielo escrito, ¿verdad? Ya hay un libro que lleva tu nombre, en donde está escrito las cosas, ¿verdad? Que por las que tú has estado pasando y aún vas a pasar, ¿verdad? Lo que está por delante también, ¿verdad? Ya está en la voluntad de Dios. Entonces, el amor de Dios de esta manera se manifiesta, ¿verdad? ¿Por qué te llama a ti? ¿Por qué hay un llamado para mí? ¿Por qué hay un llamado para cada uno de nosotros? Bueno, porque Dios nos ama con tal amor, ¿verdad? Que Él aún tiene el cuidado personal de cada uno, en cada detalle de tu vida, ¿sí? Y todo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos un destino profético. Lo segundo, ¿verdad? Estamos predestinados, ¿sí? Esto quiere decir, ¿verdad? De acuerdo a la Escritura, versículo 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, su voluntad se sigue manifestando, su voluntad sigue revelándose a tu vida, ¿verdad? A cada paso que vamos dando, en toda nuestra preparación, ¿verdad? Podemos ver, sí, el amor, ¿verdad? Que hay en su corazón, ¿verdad? Y su voluntad, ¿verdad? Moviéndose, ¿verdad? En ese amor para con tu vida. Y entonces, ¿verdad? En este amor tú y yo
estamos ya predestinados, ¿sí? Dice la Escritura, predestinados, ¿sí? Y eso, ¿verdad? Pues tiene que resonar en tu espíritu. Quiere decir que las cosas no son al azar. En Dios, mi amado, en Dios, mi amada, las cosas no son, ¿verdad? Coincidencia. Esa palabra coincidencia, ¿sí? No está en la Escritura, ¿sí? Lo que Dios hace, todo lo hace de una manera pensada, de una manera, ¿verdad? En donde el pensamiento de Dios, ¿verdad? Ha hecho que la voluntad de Dios se manifieste en amor para con tu vida. Entonces, cuando estamos nosotros predestinados, quiere decir, ¿verdad? Que ya está diseñado tu destino, ¿sí? Ya está diseñado y Dios está trabajando para que se cumpla lo que Él dijo que va a hacer con tu vida. Y el Señor te dice, ¿verdad? No te dejaré hasta que haya terminado todo lo que tengo destinado para ti y que se cumpla completamente. Entonces tú y yo tenemos que orar, Señor, que lo que tú tienes ya para mi vida, el destino que tú tienes ya diseñado y preparado para mi vida, Señor, que se cumpla al 100%. Señor, no permitas que mi vida sea arrancada, no permitas que mi vida sea quitada, Señor, antes de tiempo, sin que yo cumpla, ¿verdad? Al 100% lo que tú tienes para mi vida, ¿sí? Y entonces yo te aseguro que tu vida, ¿verdad? Va a ser fructífera, vas a dar fruto en el Señor, ¿sí? Entonces estamos primero con un destino profético, segundo estamos predestinados, tercero, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿sí? Tu destino, ¿verdad? Es según, ¿verdad? Lo que Él ha determinado de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Tú y yo estamos en la voluntad de Dios. Dice la Escritura, ¿verdad? Según el puro afecto, ¿sí? De su voluntad, según el puro afecto, según su designio, según su consejo, según su propósito, ¿sí? Tú y yo estamos siendo parte, ¿sí? De la mente de Dios, del corazón de Dios, del deseo de Dios. Entonces, Él nos escogió, ¿verdad? A ti y a mí, a cada uno de los que estamos en esta noche nos ha escogido para que participemos juntamente con Él, que seamos participantes, no solamente de su naturaleza divina, esa la tenemos que adquirir, ¿verdad? Sino de su propósito eterno, ¿sí? Que seamos participantes, ¿verdad? Que tú y yo podamos echar mano, ¿verdad? Y podamos heredar lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Sí? El domingo, ¿verdad? El domingo yo compartía de la salvación de una manera que el Señor me reveló, me abrió el entendimiento, ¿verdad? Y me permitió ver, ¿verdad? Qué importante es que la mano poderosa de Dios esté sobre nuestras vidas. Dice la Escritura, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, ¿sí? Y Él, ¿verdad? Es el que te va a levantar, ¿sí? Entonces, tú y yo no estamos para levantarnos a nosotros mismos y no estamos para ser levantados por el hombre, ¿sí? El llamado, que es el tema de esta noche, ¿verdad? El llamado viene del cielo, ¿sí? Y el llamado, ¿verdad? Está de acuerdo, ¿sí? A la voluntad de Dios y nos hace participantes, ¿verdad? Para que heredemos lo que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Dice la Escritura que Dios, ¿verdad? Nos tomó, ¿verdad? Como posesión suya, ¿sí? Nos tomó, ¿verdad? Como el pueblo de su propiedad, ¿sí? Y entonces Él, ¿verdad? Como le pertenecemos, entonces Él empieza a revelarnos el misterio de su voluntad, ¿sí? Así que tú y yo estamos entrando, ¿verdad? En lo que mientras está en el corazón de Dios es un misterio, pero cuando Él ya te lo habla por el Espíritu, entonces el misterio deja de ser misterio y se convierte, ¿verdad? En la revelación de su voluntad para tu vida, ¿sí? Entonces, quiere decir que tú y yo, ¿verdad? Vamos a ser hechos, ¿sí? Herederos y vamos a poder entrar en nuestra herencia y todo es, punto número 4, conforme, ¿verdad? Al propósito de Dios, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando tú y yo empezamos a entrar en el propósito de Dios, ¿sí? Significa, ¿verdad? Que lo que estaba en la mente de Dios, lo que estaba, ¿verdad? En su deseo desde la primera eternidad, ¿sí? Eso se empieza a revelar. Entonces, la iglesia, mis amados, ya estaba en la mente de Dios. La iglesia ya es, por eso vino Jesucristo. Por eso murió en la cruz Jesucristo, no solamente para salvarnos, ¿sí?
su propósito esencial era salvarnos, ¿sí? Pero él quería, ¿verdad? Que el hombre, ¿sí? Heredara todo lo que Dios había diseñado para el hombre, ¿sí? Y como el hombre, por causa del pecado, se perdió, ¿sí? Y parece ser que el enemigo dijo, ¿verdad? Ya eché a perder el diseño de Dios, pero Dios nada más le puso una pausa mientras venía Jesucristo, ¿verdad? Y tomaba autoridad y en la cruz, ¿verdad? Ganaba nuestra libertad. Y entonces la iglesia, como ya estaba en la mente del Señor, ya estaba en la mente de Dios desde la eternidad, ¿verdad? Entonces la sabiduría infinita de Dios, el consejo de Dios, ¿verdad? La voluntad revelada de Dios viene, ¿verdad? Para que la iglesia se levante y la iglesia sea, ¿verdad? La que tome la herencia, la que tome, ¿verdad? Lo que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Alcanzó en la cruz del Calvario. Entonces tú y yo, ¿verdad? Nos paramos sobre la roca y somos edificados como la iglesia espiritual del Señor, y entonces las puertas del infierno, ¿sí? No van a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios, ¿verdad? Está siendo revelado. Entonces, escucha el versículo 11. Hay muchas otras cosas que te pudiera compartir, pero el versículo 11 dice, en él, en Cristo, asimismo, dice, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, ¿sí? Entonces, hay un llamado, ¿sí? Para ti, para mí, para que entremos en el propósito divino, para que entremos en el consejo de Dios, para que entremos en el designio de Dios que es conforme a su propósito. ¿Por qué? Porque en Cristo ya tuvimos herencia, en Cristo ya echamos mano de la herencia. Ahora tenemos que hacer que la herencia, ¿verdad?, se vuelva una realidad, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que vivir un llamado, ¿sí?, en su propósito divino. Así que el propósito, ¿verdad?, de UPLA, el propósito de este entrenamiento es que nosotros, ¿verdad?, por el espíritu profético, empecemos a conocer lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, para que nosotros empecemos a vivir en el propósito divino y que no vivamos nada más la vida natural. Si la vida natural va a ser nada más pérdida de tiempo si tú no descubres, ¿verdad?, tu llamado y tu destino profético. Entonces, el Señor nos invita, ¿verdad?, ¿a qué? ¿A qué nos invita el Señor con todo este entrenamiento? Bueno, para alinearnos. Él quiere alinear nuestras vidas, ¿verdad?, a su corazón, ¿sí? Y entonces, así Él nos va a empezar a revelar las cosas, nos va a empezar a revelar su plan, nos va a empezar, ¿verdad?, a revelar todo su propósito, ¿verdad?, con precisión. Tu vida va a adquirir precisión. Quiere decir, ¿verdad?, que tú vas a ser, ¿verdad?, un ministro profético bien afilado. Quiere decir que tú vas a ser como una espada, ¿verdad?, de doble filo, pero la palabra en tu boca, la palabra de Dios en tu boca va a ser más cortante que una espada de dos filos. Entonces vas a estar bien afilado, bien afilada. Alineado. Bueno, entonces viendo esto, hay un llamado, ¿no? Y es importante ser formados, ser preparados, ser equipados. Y dentro de esa formación es importante aprender a escuchar a Dios hablar, porque Él nos habla a través de su palabra, Él nos habla a través de circunstancias, Él nos habla directamente. Sí, tenemos la palabra más segura que es la Biblia, pero también Dios quiere afinar nuestro oído para oír, para poder ser dirigidos por su Espíritu Santo. Dice en su palabra escrita, Dios usó también diferentes personajes. Hubo varios profetas que escribieron la palabra, pero toda la palabra fue inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios, para dar un mensaje a la iglesia, para dar un mensaje al pueblo de Dios, para dar un mensaje a la iglesia. Y entonces, para Dios, la palabra es importante. Jesús es la palabra. Entonces, quieres cumplir tu llamado, necesitas de estudiar, necesitas tomarte tiempo para pedirle a Dios, Espíritu Santo, revélame la palabra, háblame a través de la palabra. Qué bueno que estudiamos y que vamos y recibimos enseñanza, pero es importante, sobre todo ahorita que vas a hacer tareas, que vas a tomarte un tiempo después para repasar. Dile, Espíritu Santo, ahora háblame a mí, muéstrame, hazme ver, ¿no? Hazme entender mi llamado, hazme ver qué es lo que has puesto dentro de mí. Para nosotros cumplir el llamado, Dios nos creó
y puso dones, puso habilidades, puso talentos, nos hizo Así en un es. tiempo, nos hizo que con ciertas características, porque van a ser necesarias para cumplir el llamado. Entonces, muchas veces hay cosas que no las vemos, que no las valoramos, que no sentimos que son importantes, pero si tú te pones a pedirle a Dios dirección, te vas a dar cuenta que los dones que tú ya tienes son parte, ¿verdad?, de lo que necesario para cumplir el llamado. Algunos van a ser llamados a trabajar dentro de la iglesia, a predicar la palabra, van a estar en un llamado a lo mejor como evangelistas, como maestros, como pastores, como profetas, apóstoles, ¿verdad? Y en otras áreas, pero algunos, su llamado va a ser a otros campos, ¿sí? A otros campos, entonces tanto necesita oír a Dios, escuchar a Dios, el que me enseña la palabra, como aquel que es enviado a entrar a otros campos, como el campo de los negocios, como el campo, ¿verdad?, de las artes, de los medios, cualquier área que te esté llamando. Entonces, ¿por qué? Porque tú mismo, la palabra te fue formando y tú vas a tener un mensaje que dar. Vas a poder hablar o con sabiduría, con entendimiento, vas a ver hacia dónde vas a saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿sí? No nada más te estás dejando llevar por toda la corriente. La gente no sabe ni para, a veces vive un día y para comer, para descansar, para trabajar, para ganar cosas, pero no sabe que tiene un llamado. No existe nada más, pero no tiene propósito. El llamado nos lleva hacia un propósito, hacia una meta, y el ir caminando en ese llamado, en ese propósito, hacia una meta, nos da plenitud, nos hace sentir, ¿verdad?, que vale la pena lo que estamos haciendo. ¿Sí? Nos preparamos y cuando Dios nos muestra, ¿verdad?, nos muestra más hacia el futuro, el para qué nos está llamando, pues entonces tú te alineas o tratas de aprender esas habilidades que necesitas para desarrollar tu llamado. Yo veo mucha gente a ver que Dios nos está llamando, sí, amén, gloria a Dios, y ¿quién quiere un llamado aparte de, sí, todos quieren, pero nadie se quiere preparar? O sea, pocos son los que disponen el corazón para ser formados, para pasar en los procesos de formación para cumplir ese llamado. Entonces, no, Dios nos tiene que formar. Ahorita yo te digo, estoy viendo, ¿no?, parte del caminar, las palabras proféticas, las veces cuando dices, yo te llamé esto y hay esto en tu vida, vas a escribir libros, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, tú eres esto, tú eres un arma de guerra, tú eres y tú eres. Entonces te dices, wow, Señor, tú con razón entiendes el proceso por el cual ha sido pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido formativo. Entonces, a poner atención, el primer punto es llamados a escuchar a Dios, a ser sensibles, ¿verdad?, para poder después hablar, ¿verdad?, para poder nosotros tener un mensaje de parte de Dios. Aquí Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Habla a sus siervos, los que le sirven a él, ¿no? El Dios quiere comunicarse con ellos. Yo creo Los que que están pues consagrados a están Dios. consagrados, que tienen comunión con Él, como te quiero contar esto, quiero que veas lo que tengo por delante, mira lo que quiero hacer con tu vida, mira lo que quiero hacer con esta persona, quiero que le hables, quiero que le muestres lo que tengo para esa persona. A veces esa palabra profética que viene, ¿no? Dios nos está hablando cómo nos ve en el futuro, como Dios ya una obra terminada, y eso nos da visiones. Entonces Dios me está llamando para esto, estoy entendiendo el propósito de mi vida. Entonces es importante, ¿no?, que tener esa comunión con Dios, tener esos tiempos con Él, porque Dios te quiere hablar, Dios te quiere revelar, para que seamos, ¿verdad?, tal vez una compañía profética, gente profética que sabe escuchar a la voz de Dios, ¿ok? Ese me pasó. No sé si, ¿verdad? Ok, dice, hoy el Espíritu Santo está ungiendo y levantando un pueblo profético en todas las naciones. Eso está sucediendo, ya no es uno, antes el pasado era uno, ¿verdad?, el que era levantado, había el profeta que operaba en Judá y el otro, en la otra parte, las otras tribus, y entonces va profetas de nación, pero ahorita Dios está levantando jóvenes, niños, gente madura, porque estamos viviendo los postreros tiempos donde los jóvenes van a profetizar, habrá sueños, habrá visiones. Entonces es algo que cada día está siendo
más común, o lo estamos viendo, ¿no? En mayor medida. Ahora que estuvimos en Canadá, estas reuniones de oración allá, era muy bello, ¿verdad? Venían pues líderes de Asia compartiendo la palabra, líderes de diferentes movimientos compartiendo la palabra, pero a la vez era un fluir, había momentos, ¿verdad? Donde había un niño como de 12 años, no, ese andaba a la par de todo liderazgo, nada cohibido, siendo sensible a la voz de Dios, siendo una voz profética de estos tiempos. Hubo otro joven también, como de 20 y tantos años, ¿no? O sea, para Dios lo que necesita es corazones dispuestos, corazones y oídos atentos a oír su voz, para que podamos decir, así dice el Señor, y podamos ser una voz aquí en el tiempo. Entonces, en este proceso, ¿verdad?, de responder cada uno de nosotros al llamado de Dios, ¿verdad?, dice la Escritura en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28, dice, y después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Y profetizarán, dice la Escritura, ¿sí? Entonces vemos la conexión que hay entre el profetizar y el derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces se requiere, ¿verdad? Para que haya un fluir profético, necesitamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo sea derramado. Y dice que la promesa de Dios es sobre toda carne, quiere decir sobre todas las personas. Entonces esto no significa, ¿verdad?, que todos van a ser profetas, como veíamos la clase pasada, ¿verdad? Muchos serán llamados al oficio profético, otros serán, otros recibirán el don, ¿verdad? El don de profecía, ¿verdad? Y entonces serán ministros proféticos, ¿verdad? Y la iglesia en general estará bajo un manto profético, ¿verdad? En la congregación, de tal manera que cuando el ambiente, ¿verdad?, se energiza, ¿verdad? Y formamos un ambiente profético, entonces, ¿verdad?, el espíritu profético se va a mover a través de la adoración y la alabanza, ¿verdad? Y va a usar a la iglesia, ¿verdad? Va a usar a los diferentes miembros de la iglesia como vasos, ¿verdad? Para que el mensaje profético pueda llegar, ¿verdad?, a toda la iglesia. Entonces, esta palabra de promesa, ¿verdad? Promesa del derramamiento del espíritu, ¿verdad? Empieza, ¿verdad?, diciendo, y después de esto derramaré. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un antecedente para que pueda venir el derramamiento, ¿verdad? Primero es lo que está en el después de esto, después de todas esas cosas, ¿verdad?, va a venir el derramamiento. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, le decimos, Espíritu Santo, pues enséñanos, ¿verdad?, porque queremos vivir un derramamiento de tu Espíritu en la congregación, en la iglesia, ¿verdad? Necesitamos, Señor, que venga tu Espíritu Santo. Entonces el Señor, ¿verdad?, te va a recordar la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios se mueve a través de la palabra, el Espíritu Santo usa la palabra, ¿verdad?, para comunicarse y para comunicar la voluntad de Dios, y entonces primero hay un y después de esto, ¿verdad? Y entonces tú y yo tenemos que entender que la Escritura, ¿verdad?, es una Escritura profética, y entonces lo primero que está llamándonos Dios, ¿verdad?, es al arrepentimiento. Primero tiene que ver, ¿verdad?, un quebranto de corazón, tiene que haber un arrepentimiento para que venga una conversión de los corazones, para que los corazones se vuelvan a Dios, ¿verdad? Y entonces escucha, sí, cuando viene ese fluir de derramamiento, ¿verdad?, los que responden son los que se meten, como dice la Escritura en el versículo 12, Joel 2:12, dice, ¿verdad?, conviértanse a mí con todo vuestro corazón, dice, con ayuno y lloro y lamento, ¿verdad? Y entonces, pues tiene que haber, ¿verdad?, un fluir del ayuno en el corazón, ¿verdad? Y tiene que haber lloro y lamento, quiere decir, tiene que haber un quebrantamiento del corazón. El corazón, mientras no sea quebrantado, ¿verdad?, va a experimentar una dureza, ¿verdad?, que resiste a Dios y va a resistir al Espíritu Santo. Entonces, Dios primero tiene, ¿verdad?, que limpiar el camino. Y tiene que venir, ¿verdad?, un arrepentimiento a la iglesia, tiene que venir un arrepentimiento al pueblo de Dios. Entonces nosotros tenemos que orar, Señor, si necesitamos experimentar un nuevo Pentecostés, necesitamos experimentar, ¿verdad?, ese derramamiento, sí, que experimentaron tus discípulos, Señor, y tus apóstoles, ¿verdad?, y los que estuvieron en el aposento alto, Señor, pero tú no vas a poder venir, Señor, si no, ¿verdad?, es a través del diseño que tú tienes establecido en la Escritura. Entonces, y después de estas cosas, ¿verdad?, y después del arrepentimiento, ¿verdad?, entonces viene, ¿verdad?, un quebrantamiento. Y cuando se quebranta el corazón, mis amigos, dice la Escritura, rasguen sus corazones y no sus vestidos, y conviértanse
al Señor vuestro Dios. ¿Sí? Entonces, arrepentimiento, quebrantamiento, conversión. ¿Sí? Realmente, mis amados, podemos llorar delante de Dios y decirle, Señor, perdóname por todos los pecados, Señor, me arrepiento de todos los pecados, pero si no nos convertimos, si no dejamos nuestros caminos antiguos, ¿verdad? Y caminamos ahora, ¿verdad? En el camino de Dios, ¿verdad? Si no hay conversión de corazón, entonces, ¿verdad? No vamos a experimentar el derramamiento. Ahora, para que nuestro corazón se convierta hacia Dios y cambie de dirección, cambie de camino y verdaderamente haya un arrepentimiento genuino, necesitamos el ayuno, la oración, la adoración. Necesitamos, ¿verdad? Las herramientas espirituales que Dios tiene diseñadas para ayudarnos, ¿verdad? A llevar una vida, ¿verdad? A establecer una vida, ¿verdad? Que honre a Dios, que nuestro corazón se pueda consagrar a Dios, que nuestro corazón, como dice la Escritura, ¿verdad? Entre en esa vida de piedad. ¿Sí? La vida de piedad, mis amados, aunque se oye medio como que, ¿qué me quieres decir con eso? Pero la vida de piedad es una vida de revelación, ¿verdad? De Jesucristo. Mientras más se revele Jesucristo en su obra completa, en su sacrificio, ¿verdad? En todo lo que Él ganó en la cruz del Calvario, ¿sí? Mientras todo eso no se revele en nuestra vida, ¿verdad? No voy a vivir esa vida de piedad. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad? Que venga todo esto, ¿verdad? Y que haga que la iglesia se alinee al corazón de Dios. Dice la Escritura, toquen trompeta y proclamen ayuno, convoquen asamblea, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Viene primero la restauración de la iglesia. Y después de que viene la restauración de la iglesia, entonces viene, dice la Escritura, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo y responderá a su pueblo. Entonces, primero viene la restauración de la iglesia y luego viene la restauración, ¿verdad? Del territorio. Viene la restauración de todo el estado, viene la restauración de toda la nación, ¿sí? Y entonces, después de eso, después de la restauración, después de que todo lo que fue desolación y que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, ¿verdad? Después de que vino toda la destrucción, entonces viene, ¿verdad? Viene la restauración de Dios y entonces, ¿verdad? Viene la promesa. Y después de esto, dice la Escritura, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, ¿sí? Van a profetizar. El fluir profético se va a liberar en los hijos y en las hijas. Y dice, y vuestros ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Mis amados, el fluir profético, el espíritu profético va a tomar, ¿verdad? A nuestras generaciones, ¿verdad? Y las va a levantar como el fluir de una generación profética para estos tiempos. Necesitamos que nuestros hijos, necesitamos que nuestras hijas, necesitamos que nuestros nietos entren en el fluir profético. Necesitamos empezar a orar, Señor, si nuestros pequeñitos y nuestros jovencitos adolescentes y nuestros jovencitos mayores, Señor, no se convierten a Dios, Señor, vamos a estar perdiendo, ¿verdad? La integración de las generaciones. Mis amados, los papás y los hijos tenemos que caminar juntos para que el diseño de Dios se cumpla. El llamado de Dios es familiar, el llamado de Dios no solamente es para ti en específico, sí hay un llamado específico para ti, para que cumplas, ¿verdad? Un oficio, un trabajo, ¿sí? Pero el llamado de Dios es como generación a establecer el reino de los cielos, y eso le toca a los papás, y le toca a los hijos, y le toca a los nietos, a las familias completas. Por eso Dios dijo, ¿verdad? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y nosotros necesitamos, ¿verdad? Tener el entendimiento de un Dios generacional. Entonces nosotros no podemos permitir, ¿verdad? Que nuestros hijos y nuestras hijas, ¿verdad? No vivan el fluir profético, porque está prometido, ¿verdad? Sí. Después de la restauración de la iglesia y después de la restauración de la tierra, entonces viene, ¿verdad? Del fluir, sí, del derramamiento del espíritu profético, y nuestros hijos tienen que profetizar, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Cuando viene el espíritu profético, nos damos cuenta que Dios, ¿verdad? Se comunica. Dios usa los sueños espirituales y Dios usa las visiones espirituales para comunicar los propósitos proféticos de Dios. Sus propósitos proféticos los comunica de esta manera. Entonces, los ancianos, ¿por qué los ancianos se les asigna los sueños? Soñarán sueños, ¿por qué? ¿Y por qué a los jóvenes se les dice, ellos verán visiones? ¿Sí? Porque dice Rosalba que porque a los ancianos son a los que les da sueño y entonces van a soñar. Mira, si tú
ves en la Biblia, ¿verdad? Y empiezas a estudiar sobre sueños y visiones, te vas a dar cuenta, sí, que los sueños tienen un contenido que requiere mayor experiencia. ¿Sí? Y las visiones son impresiones que pone el Espíritu Santo, ¿verdad? Que aunque muchas veces no se entiende, pero que te clarifican las cosas. Pero en los sueños tienen un contenido, ¿verdad? Que requiere mayor sabiduría y mayor, ¿verdad? Inteligencia, ¿verdad? Para poder descifrarlos o para poder entenderlos o para poder entrar en la revelación de ellos. Entonces, los sueños espirituales, ¿verdad? Que manifiestan la voluntad de Dios, esos sueños se los da, ¿verdad? A los ancianos, ¿verdad? Los ancianos, ¿verdad? Ya con sus canas, ¿verdad? Con su experiencia, con la vida que han llevado de revelación por muchos años, ¿verdad? Ellos van a entender mucho más fácilmente, ¿verdad? Y van a tomar el comunicado, ¿verdad? Del corazón de Dios a través de sueños, ¿verdad? Y entonces lo van a poder impartir a la iglesia de una manera como impartición, ¿verdad? Y entonces los jóvenes verán visiones. Dios va a usar la potencia de los jóvenes. Dios va a usar la fuerza de los jóvenes, ¿verdad? Y más cuando ellos empiecen a tener visiones de las cosas espirituales, ¿verdad? El corazón de ellos se va a emocionar, ¿verdad? Porque están viviendo lo profético, ¿verdad? Y están viviendo las visiones proféticas. Y entonces ellos van a ser el impulsor de la iglesia. La fuerza de los jóvenes tiene que empezar a mover a la iglesia. Son los jóvenes los que tienen que empujar, ¿verdad? Para conquistar el territorio. Son los jóvenes los que se van a convertir en el ejército de Dios, que van a ir y van a conquistar, ¿verdad? Ciudades para Cristo Jesús. Y entonces nosotros necesitamos que esos jóvenes sean jóvenes visionarios, sean jóvenes, ¿verdad? Proféticos, ¿sí? Y luego dice, y sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. O sea, vienen los días en que aún los que están como siervos de Dios, por eso dice, ¿verdad? Que los secretos de Dios van a ser revelados a sus siervos, los profetas. Entonces, podemos ser profetas, pero no siervos. Entonces necesitamos ser siervos profetas. Y las siervas tienen que ser siervas profetas, proféticas. Por eso derramará el espíritu profético sobre ellos, ¿verdad? Y sobre ellas. Y entonces, mira, dice la escritura, ¿verdad? Que en la casa de Dios se levanta Jesucristo como el hijo de la casa. Y luego cuando Dios habla acerca de Moisés, dice que Moisés era, ¿verdad? El más fiel de los siervos en la casa de Dios, pero era un siervo. Y el hijo de la casa, ¿verdad? Pues marca una diferencia con el siervo. Entonces Dios quiere que seamos siervos, sí, pero también quiere que transicionemos de siervos a hijos y a hijos maduros para que podamos, ¿verdad? Como hijos de la casa, ¿sí? Empujar para que la casa se convierta verdaderamente en la casa de oración para todas las naciones. ¿Amén? Amén. Hay prisa. Estamos viviendo tiempos de muchas tinieblas, tiempos de muchas situaciones que se van a estar presentando y la iglesia tenemos que estar preparados. Hemos visto los avances de maldad y lo que viene de mal en peor y creo que Dios necesita voces proféticas. Ahorita que Sergio hablaba del arrepentimiento, la mañana estuve escuchando a David Wilkerson, no sé quiénes lo conozcan, pero fue un hombre que Dios usó por más de 50 años. Cuando nosotros empezamos en el cristianismo, él en esas épocas escribió un libro que se llamaba La Visión. Yo recuerdo que el grupo estaba en casa de mis papás y pues me pasaron el libro y lo empecé a leer. Era una visión profética de los últimos tiempos. Y estoy hablando de los años 78, por ahí más o menos. Y cuando empecé a leer el libro, yo me espanté. No me imaginaba y se me hizo tan fuerte, inimaginable lo que David Wilkerson, Dios le estuvo hablando a través de visiones, a través de sueños. David Wilkerson es el fundador de los centros de rehabilitación Teen Challenge. Él fue el que alcanzó en Nueva York y fue el que alcanzó a Nicky Cruz y se hizo muy famoso en esa época, ¿no? Porque Dios le dio una visión, una carga, empezó a orar, empezó a buscar a Dios, empezó a hacer esa angustia que Dios ponía en él y dio a luz un movimiento, ¿verdad? De restauración de drogadictos, que en esa época no había nada y él empieza
y por muchos años estuvo trabajando, y este hombre que buscaba el corazón de Dios, que buscaba el consejo de Dios, Dios los llevó a caminar en su llamado. Su llamado era ese, ser una voz profética para estos tiempos, pero una voz fuerte. David Wilkerson era como una trompeta, siempre para alinear a la iglesia. El profeta de Dios, su llamado principal es volver los corazones de la gente hacia Dios, volver el corazón del pueblo de Dios al corazón de Dios. Ese es el principal llamado. No es entretenimiento, no es que crear así, wow, qué fama y qué tremendo soy. No, no. El profeta de Dios, como un David Wilkerson de nuestros tiempos, ya falleció, desgraciadamente, pero en la mañana yo oía un mensaje de parte de él que sigue simbrando. Está en inglés, lo subí a la red apostólica, si lo quieres ver. Está en inglés, pero puse toda la transcripción en español, porque es un mensaje de la condición de la iglesia actual. Y es un mensaje de un hombre que sabe conectarse con el corazón de Dios, que sabe sentir el corazón de Dios, que sabía discernir el tiempo y quería despertar a la iglesia, quería que la iglesia se levantara, y ese fue su llamado. Y es un mensaje muy fuerte el que le está dando con todo su corazón. Dice, no tengo ya tiempo para estar dando mensajes, ya no tengo tiempo, no queda corto tiempo, ¿verdad? Y sí, él muere repentinamente, poco tiempo, hace unos años que falleció, pero ves a un profeta de estos tiempos y él hablaba una realidad triste de la iglesia de estos tiempos. Se ha hecho un programa, se ha hecho un entretenimiento. La iglesia ha querido ser como el mundo, oír al mundo, hablarle lo que el mundo quiere, tener el mismo lenguaje, mezclar todo eso, y la iglesia perdió visión, perdió propósito, perdió pasión, perdió santidad, y el mundo ahorita está viniendo fuertemente contra la iglesia. Se metió A la iglesia abrió puertas, la iglesia sacó al Espíritu Santo, la iglesia sacó todo lo que hace que la iglesia sea fuerte, ¿no? La oración, hay que aburrirnos, hay que no nos gusta, esto a la gente no le gusta, y por darle a los profetas de este tiempo, la gente, por darle gusto a la gente, hicieron al lado al Espíritu de Dios. Creo que estas clases que estamos hablando, nos estamos yendo un poquito más a fondo por los tiempos que estamos viviendo y por la urgencia, porque Dios quiere que tú y yo cumplamos el llamado, que seamos profetas de Dios, que sabemos nuestro llamado, que tenemos un mensaje claro, un mensaje preciso. ¿Por qué? Porque no va a haber manera de restaurar ciudades, familias, naciones, si no hay un arrepentimiento genuino, si no hay un arrepentimiento y un cambio de corazón. Yo he visto gente aún en Agua Viva y en iglesias con llamados, con un llamado de parte de Dios, con los dones ahí operando, pero que descuidaron su vida con Dios, su vida en la palabra, su vida de oración. Se involucraron en muchas actividades, mucho trabajo y otras cosas, y el mundo los fue jalando. Y no se dieron cuenta. Unos terminaron muy mal, hasta te voy a decir, hasta el lesbianismo terminaron, otros terminaron en alcoholismo y con muchas cosas que no supieron dónde el mundo los atrapó. Y entonces está como David, porque es que ya estoy cansado de mensajes o cansado de ver gente tibia que solamente se emociona, ¿verdad? Porque quieren mensajes emocionantes, pero que no cambia. Dios nos necesita, amados. Y si Dios está levantando compañías o profetas en las naciones, es porque Dios necesita hombres y mujeres que sepan oír la voz de Dios, que permitan que sus vidas sean tratadas y formadas por Dios, para que puedan ser una voz de Dios, de parte de Dios, para volver los corazones a Él. Dios necesita una generación emergente, necesita una generación de reformadores. Nuestra nación está en crisis, la nación está en crisis. Dios tiene a la iglesia para ser una voz, porque Dios es el Dios de las naciones, ¿ok? Dice, todos los hijos de Dios somos llamados a hablar por Dios. ¿Quiénes son los hijos? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Muchos dicen, no, todos somos hijos. No, los que dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios son aquellos engendrados por Dios, pero son aquellos, ¿verdad? Los que son hijos.
Tenemos que, por eso, afinar nuestro oído, inclinar nuestro corazón a Dios, porque queremos oír con claridad, queremos oír con precisión, queremos tener una voz que pueda, ¿verdad?, aún simbrar el mismo infierno. Dice, las impresiones proféticas estarán llegando a nuestra mente y corazón en la medida que mantengamos una intimidad constante con el Espíritu Santo. Al Hijo de Dios ha recibido la simiente de Dios, nació por obra de Dios, no por voluntad humana, tiene una semilla, una simiente que va a dar un fruto espiritual. ¿Sí? Mucha gente puede estar en la iglesia, mucha gente puede estar aún activa en ministerios, pero muchos no han nacido de nuevo, no han nacido del Espíritu. Están ahí porque les gusta el ambiente, están ahí porque quieren cumplir un llamado, un propósito personal, porque quieren desarrollar sus dones, sus talentos, pero se necesitan nacer del agua, se necesitan nacer del Espíritu. Y el que es nacido de Dios es nueva criatura, es nueva creación. Entonces Dios reconoce los que son de Él, reconoce los que han nacido de Él, tienen su simiente, tienen su espíritu, tienen su naturaleza. Estamos siendo formados, estamos siendo preparados, estamos siendo equipados para el tiempo que estamos viviendo. Y Dios sabía que tú y yo y cada uno de nuestros hijos íbamos a vivir en esta época. Cuando yo leí el libro de Wilkerson, no lo pude leer la primera vez, me espantó. Me dije, no es posible. O sea, se me hizo tan fuerte. Y es lo que estamos viviendo. El David Wilkerson tomó, ¿verdad?, lo que Dios mostró, pero creo que estamos yendo más allá de lo que él vio. Entonces, nos ha tocado ser esta generación de mucha tecnología, de muchos avances, pero de mucha corrupción, una generación que va, ¿verdad?, cada más perversa en su corazón, hacia la maldad. Entonces, Dios necesita a la iglesia que sea luz, que sea el sal, que sepa hacia dónde va, que tenga dirección, que tenga la sabiduría de Dios, que sea, ¿verdad?, instrumento para llevar y traer salvación a otros. Porque si no, entonces Dios quiere que seamos sal. Nos dejó aquí para que hagamos la diferencia, para que brillemos con la luz de la verdad, no con la mentira, sino con la luz de la verdad. Entonces tenemos un trabajo que hacer, pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, ese Espíritu que fue derramado, y que seamos una voz profética para estos tiempos, para enderezar los caminos. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Entonces, en el llamado está la promesa, en el llamado está el propósito, ¿verdad? Y el Señor quiere, ¿verdad?, la promesa del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Él es el que, ¿verdad?, tiene el trabajo asignado por el cielo para revelarnos la voluntad de Dios, para revelarnos los caminos del Padre, ¿verdad?, para revelarnos, ¿sí?, lo que se necesita para estos tiempos. Entonces tiene que haber, ¿verdad?, como le dijeron los que estaban oyendo el discurso de Pedro, ¿qué haremos, verdad? ¿Qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues dice, arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? Arrepiéntanse. Tiene que haber un arrepentimiento. Perdón, y primeramente la iglesia es la que tiene que experimentar el arrepentimiento. La iglesia tiene que empezar a limpiar sus corazones. La iglesia tiene que empezar a alinear sus caminos, ¿verdad? Tenemos que empezar, ¿verdad?, a compartir la palabra de Dios apegados a la Escritura, ser, ¿verdad?, escriturales en nuestros mensajes, ¿verdad? Tener cada concepto, ¿verdad?, establecido firmemente en la palabra de Dios y respaldado por la palabra de Dios, y que todo lo que se haga en la iglesia, ¿verdad?, no sea para entretener a la gente. La iglesia no es para la gente, la iglesia no es para que la gente esté contenta, para que la gente se sienta bien y digan, ay, qué suave se siente aquí, qué amigables son. No, la iglesia, ¿verdad?, es para conocer
lo que Dios demanda, ¿verdad? Del hombre para que el hombre pueda cumplir el propósito de Dios. Y ¿sabes qué? Dios viene para corregir, no viene para que te sientas bien. Cuando le dijeron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Le preguntaron, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que él iba a hacer? Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, ¿saben qué? Yo he venido para traer fuego. Fue la palabra que usó Jesús. Yo he venido para traer fuego, ¿verdad? Y entonces dice Jesús, ¿verdad? Va a haber una división, va a haber una separación entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor cuando Él trae este propósito, ¿verdad? Bueno, hay una comisión, ¿sí? De los ministros proféticos. O sea, la comisión que se está recibiendo, ¿verdad? Es prepararle el camino al Señor. Es lo primero. Tiene que haber una preparación del camino, ¿sí? Quiere decir, ¿verdad? Que el camino tiene que ser limpiado. El camino tiene que ser alineado. El camino tiene que ser enderezado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el trabajo, ¿verdad? Del arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento viene, ¿verdad? Entonces el camino se está preparando, ¿verdad? Para el encuentro con el Señor. Si el corazón, ¿sí? No está arrepentido, si no hay, ¿verdad? Una convicción de pecado en el corazón, y el corazón se arrepiente, y el corazón clama por perdón, y clama por limpieza, no se van a poder encontrar con el Señor. O sea, el camino se prepara para el Señor, para un encuentro con la gloria, ¿sí? Tiene que haber una preparación del camino. Entonces Dios levanta a un ejército, ¿verdad? A un ejército de ministros proféticos, ¿sí? Y ellos se tienen que preparar primero, ¿sí? Ellos son preparados primero, ¿verdad? Y van a ser levantados, ¿sí? En todo el mundo, ¿sí? En toda lengua, toda raza, toda nación. Pero es para preparar el camino al Señor. Lo segundo es para presentarle una novia santa, ¿sí? Tienen que usar la palabra de Dios con poder, tienen que instruir al pueblo, tienen que exhortar al pueblo, tienen que llevar a la iglesia, ¿verdad? A que guarde la palabra, a que aprenda a caminar en los caminos de Dios. Entonces tiene que haber, ¿verdad? Un proceso de limpieza, tiene que haber un proceso de purificación, se tiene que preparar, ¿verdad? El corazón de la iglesia para que pueda, ¿verdad? Santificarse, para que pueda ser lavada por la palabra de Dios, ¿sí? Tiene que haber, ¿verdad? El tomar a la iglesia, ¿verdad? En ese trabajo de limpieza para poder presentarle al Señor a la iglesia. Que sea la novia santa, que sus vestidos, ¿verdad? No tengan mancha ni arruga, que esté, ¿verdad? Vestida, la novia que esté vestida de lino blanco. Entonces tiene que haber un presentarle a la novia, ¿sí? Y lo tercero, tienen que dar a conocer los planes del Padre, ¿sí? La voluntad de Dios se tiene que revelar a través de la voz profética, y la voz profética, los ministros proféticos tienen que hablar lo que está en el corazón de Dios, ¿verdad? Para estos tiempos, tienen que trabajar con la verdad presente, tienen que trabajar con la palabra revelada, con la palabra que está brotando el hoy, ¿verdad? El hoy, la palabra del hoy, que está saliendo de la boca de Dios, ¿verdad? Para que sea el alimento de la iglesia, y la iglesia no solamente, ¿verdad? De pan vive el hombre, dice la Escritura, y Jesús lo citó, ¿verdad? Sino de toda palabra que brota, que sale, que procede de la boca de Dios. Amén. Amén. Bueno, estamos viendo cómo aquí nos habla estos puntos, ¿no? Que esta es la comisión de los ministros proféticos, preparar el camino, que todo lo que está alzado, que todo lo que está en orgullo, que todo lo que está sea alineado, que todo monte se baje, todo lo que está abajo, todo valle se levante. Nuestras vidas a veces llegamos desalineados, entonces la voz profética tiene esa comisión, ¿no? De preparar el camino al Señor. Lo que hablaba Sergio, el presentarle una novia. Nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros no somos nada más personas individuales, y pues es que yo tengo lo mío, mi trabajo, no, somos la novia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos el ejército del Señor, somos sus representantes. Entonces todo esto nos da a entender quiénes somos en Cristo, y pues dar a conocer los planes que Dios tiene. Dios no quiere que andemos a tientas sin saber a dónde vamos. Dios quiere que sepamos, ¿no? Cuáles son sus propósitos, que nos alineemos a ellos y que podamos ser una voz profética
Bueno, hay aquí diferentes comisiones, vemos diferentes profetas en el Antiguo Testamento. Uno de ellos muy fuerte fue Isaías, dice, profetizó acerca de dice, una voz que clamaría en el desierto y prepararía el camino del Señor en su primera venida a la tierra, a cumplir su propósito redentor sobre la humanidad. Está hablando Isaías muchos años, empieza prepara el camino del Señor y una voz que clama en el desierto, ahí la vas a encontrar en Isaías 40, se refería a Juan el Bautista, ¿verdad? Que era el primo de Jesús, también nace por la mamá de Juan el Bautista, era estéril, y pues nació por un milagro de Dios y por la voluntad de Dios, y con el propósito de que Juan fuera una voz. Si tú quieres una voz que clama en el desierto. Y su misión era preparar la venida de Jesús. Fue el profeta que cuando Jesús ya entra a su ministerio, ¿verdad? Jesús llega al Jordán y el Espíritu, Dios le dice sobre quien veas descender el Espíritu como paloma, Él es. Entonces, aunque eran primos y se veían a veces, tal vez en lo natural, Juan tuvo que ser revelado quién era el Cristo, el esperado, ¿no? Entonces, él preparó el camino del Señor. Otro profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, él profetizó que el Señor enviaría su mensajero, el cual prepararía el camino delante de él. Igual se está hablando a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vivió muchos años después, simplemente de Malaquías al primer libro del Nuevo Testamento son más de 400 años. Entonces, muchas veces la gente piensa que un profeta, las cosas tienen que cumplir al siguiente día, al siguiente mes. No, hay palabras, la palabra no vuelve vacía y la palabra se va a cumplir en su tiempo. La palabra, Dios, dice el profeta, no habla por inspiración ni de él o inventos. Los profetas de Dios hablan por inspiración de Dios y Dios les da un mensaje y ellos mismos se convierten en el mensajero, pero también son un mensaje. Entonces vemos estos dos profetas profetizando en diferentes tiempos, ¿verdad? Pero estaban aquí hablando de la misma persona, refiriéndose a Juan el Bautista. Ahora, Juan Bautista también fue un profeta, ¿sí? Fíjate, cuántas cosas no han sido profetizadas en el tiempo pasado. Tal vez hay cosas que están desde el Antiguo Testamento que nos está tocando a nosotros cumplir porque estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí? Estamos viviendo, si ves Apocalipsis, eso nos está tocando vivir estos tiempos finales. Pero, ¿cuántas palabras a lo largo de la historia, años atrás, 10, 20, 50, 100 años, cuántas palabras han sido habladas y que a lo mejor tú o yo seamos el cumplimiento de esas palabras? Porque se sigue escribiendo el libro de los Hechos, no lo tenemos aquí registrado, pero todo lo que está sucediendo está siendo registrado. Y Dios, la palabra, cuando Dios envía una palabra profética, es como una semilla y se va a cumplir en su tiempo, ¿sí? A lo mejor no una generación o después, o 2 o 3 generaciones, pero la palabra dice que no vuelve vacía. Juan el Bautista se confirmó vez tras vez que el anhelado Mesías vendría a la tierra también. Su mensaje, ¿verdad? Vino predicando el evangelio del reino y vino preparando el camino del Señor. Nosotros somos una generación que va a preparar el camino a la segunda venida de Jesucristo y de eso está profetizado muchos años antes. Entonces, la cuestión profética es muy emocionante también porque nos habla de los propósitos de Dios, lo que Dios dice que si fuimos creados, escogidos desde antes de la fundación del mundo, del tiempo, en Dios siempre es eterno. Dios está desde la eternidad conoce, para Él siempre es un presente. Nosotros estamos en una cápsula de tiempo, ¿no? Como un paréntesis que le dio a la tierra con un tiempo, pero va a llegar el momento donde el tiempo ya no va a existir, ¿sí? Ya habla de cielos nuevos, tierra nueva, y habla del milenio, y habla, ¿verdad?, donde reinaremos eternamente sobre una tierra nueva. Entonces, hay muchas cosas que a lo mejor no las captamos, no lo vamos a captar por la mente, ¿no? Pero que nos va a tocar vivir, ¿no? A lo mejor no aquí, pero cuando estemos en la presencia o cuando regresemos con el Señor. Entonces, Dios va a cumplir su palabra. Lo que Él ha hablado, Él lo va a cumplir, ¿sí? Y lo va a cumplir en su tiempo. Hay otro profeta aquí, Amós,
Sí, su libro es muy pequeño, ¿verdad? Pero él hablaba sobre, dice yo, es el que estábamos hablando hace rato, ¿no? Que Dios no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Bueno, Amós fue el que lo declaró, pero dice, yo no soy profeta. Él dice, yo no soy profeta, no soy hijo de profeta, pero aún así Dios habló a través de su boca, ¿verdad? Y él se involucró y es un profeta que tiene 2 hojas, un poquitos capítulos, ¿verdad? Pero es un profeta también de parte de Dios, ¿ok? Bueno. Ok, entonces estamos avanzando, ¿verdad? Ya en la escritura. Habla sobre el llamado. Entonces estamos, ¿verdad? Ya aquí entrando, aprendiendo el llamado profético, ¿verdad? Y es necesario que nosotros, ¿verdad? Comprendamos que el llamado pues viene de parte de Dios. El llamado lo hace Dios, ¿sí? Y no se trata, ¿verdad? De que uno diga, ah, es que yo soy, ah, es que, o sea, me gustó el mensaje y entonces ya oí que los profetas, entonces yo soy profeta, ¿verdad? O yo soy apóstol, o sea, que uno se autonombre, ¿verdad? Es lo que está sucediendo y hemos visto suceder continuamente, ¿sí? Entonces, el llamado lo hace Dios. Nadie puede por sí mismo tomar el manto de un ministro profético, ¿verdad? El manto lo establece el Señor sobre la vida del que Él escoge, ¿verdad? Y nadie se puede proclamar, soy profeta, y empezar a decir, así dice el Señor, porque se ha convertido, ¿verdad?, en una frase muy manipulada, usada, ¿verdad?, por cualquiera, y cualquiera ahora dice, y así dice el Señor, ¿sí? Y esto es muy peligroso, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos decir así dice el Señor cuando Dios no ha dicho. ¿Sí? Y cuando tú dices así dice el Señor, es porque literalmente Dios te dijo, di este mensaje, habla esta palabra, ¿verdad? Como decía Amós, y Dios me dijo, y Él me dijo, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Vino, ¿verdad? El establecimiento de la palabra, ¿sí? Entonces, cuando viene este llamado, ¿verdad? Cualquier hijo de Dios puede ser llamado al campo profético, ¿verdad? Podemos entrar bajo el manto profético, sin necesidad, ¿verdad? De decir, ¿verdad? Voy a ser un profeta, ¿verdad? De oficio, pero sí voy a poder profetizar. Entonces nosotros tenemos que saber que es el espíritu profético el que va a tomar nuestras vidas, ¿verdad? Pero todo esto requiere preparación, formación y disciplina, ¿sí? Entonces hay un tiempo para el llamado y hay un tiempo para el propósito, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que todos somos llamados, sí somos llamados, ¿verdad? Pero, bueno, pues necesitamos prepararnos, necesitamos tomar en serio, ¿verdad? El discipulado, necesitamos, ¿verdad? Decir es que yo necesito, ¿verdad? Ser preparado por el Espíritu Santo, yo necesito ser preparado por Dios, y una cosa es la preparación, mis amados, ¿sí? Y otra cosa es la formación, ¿sí? La preparación significa, ¿verdad? Lo que voy a aprender, ¿sí? Con mi, el conocimiento que voy a adquirir, ¿sí? Pero la formación es cuánto de lo que estoy adquiriendo me está formando, está viniendo a ser parte de mi vida y me está transformando, ¿sí? Y entonces viene la preparación, viene la formación, pero también viene la disciplina, ¿sí? Nosotros necesitamos entrar en la disciplina de Dios. Entonces, formación de carácter. ¿Sí? Todo esto nos lleva, ¿verdad?, a entrar, ¿verdad?, en lo que la Escritura dice, ¿verdad?, que tenemos que crecer, ¿verdad?, hacia la estatura del varón perfecto, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que entender, ¿verdad?, que para poder operar en el fluir profético necesitamos la preparación, necesitamos la formación, necesitamos el entrenamiento, necesitamos la disciplina, ¿sí? Y entonces necesitamos, ¿verdad?, un ambiente profético seguro para poder ser entrenados, ¿verdad? Y aunque vengan errores, ¿verdad?, poder corregir los errores. Necesitamos tener, mis amados, ¿sí?, un espíritu humilde,
y un espíritu enseñable, ¿sí? Porque vamos a cometer errores, sí, todos vamos a cometer errores. No estamos libres de cometer errores, ¿sí? Pero necesitamos, ¿verdad? Que cuando viene la corrección, nosotros seamos, ¿verdad? Humildes para decir, está bien, Señor, me equivoqué, Señor, pero enseña, ¿verdad? Para ir, ¿verdad? Mejorando, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad? En el primer caso vemos a Moisés, ¿sí? Entonces a través de Moisés, ¿sí? Tú y yo tenemos que aprender, ¿sí? A vencer los temores, a vencer los miedos, ¿verdad? A la experiencia profética. Dice Éxodo 4, versículo 12. Ahora pues ve, dice, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Sí? Fue la instrucción de Dios para Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés le dijo, es que manda a otro, Señor, yo no sé, yo no puedo, no, manda a otro, manda al que debas de mandar. Y el Señor, ¿verdad? Se molestó y le dijo, espérate, ¿verdad? Y entonces Dios le instruye, ¿verdad? Le dice, vas a ir, ¿verdad? Y yo estaré contigo, ¿verdad? Y yo voy a hablar a través de ti, ¿verdad? Yo voy a estar en tu boca y yo te voy a enseñar. Entonces, eso es lo que tú y yo necesitamos, ¿verdad? Que el Señor nos enseñe, que Él ponga las palabras, ¿verdad? Que tenemos nosotros que hablar. O sea, no hablemos por hablar, sino permitamos que venga, ¿verdad? La palabra de parte del Señor y nos enseñe, ¿verdad? Lo que hemos de hablar en cada caso, en cada necesidad, en cada circunstancia. Tenemos el caso, ¿verdad? El segundo llamamiento, ¿sí? Lo tenemos, ¿verdad? En Josué, ¿verdad? Y entonces, de la misma manera, ¿verdad? Como Moisés fue entrenado, ¿sí? Dios le dice a Moisés, Moisés, está bien, tú me dices que no puedes hablar bien, ¿verdad? Estaba tartamudo ya, hombre. Ya estaba tartamudo, ya de tanto tratar con las ovejas, ya no podía ni hablar bien, ¿verdad? Entonces era pastor, ¿verdad? Y de tanto que trataba con puras ovejitas, ¿verdad? Ya no sabía ni cómo hablar. Pero Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Te voy a enseñar, ¿sí? Lo que es, ¿verdad? El llamado que yo tengo para tu vida, ¿sí? Entonces, Moisés, tú vas a ser como Dios para tu hermano Aarón. Y Aarón va a ser tu profeta. Y todo lo que yo te diga a ti, Moisés, y como tú vas a ser como Dios para él, tú le vas a decir, ¿sí? A Aarón lo que Aarón tiene que hablar. Y entonces Dios le empieza a entrenar, ¿verdad? Y Dios le empieza a romper el miedo, ¿sí? A entrar en el fluir profético. ¿Sí? Y entonces, o sea, la palabra, ¿verdad? Que trae esperanza en nuestro corazón es que Dios nos dice, yo estaré con tu boca. Qué tremenda promesa, ¿verdad? Dios nos da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos dice, yo voy a hacer, y además yo te voy a enseñar. Mi amado, que el Espíritu Santo nos enseñe, mi amado, que el Espíritu Santo nos entrene y nos prepare, ¿verdad? Que nos forme, ¿sí? Y entonces, de la misma manera, Josué, ¿verdad? Josué caminó con Moisés, Josué estuvo pegado a Moisés, Josué fue el siervo de Moisés, ¿verdad? Y Josué conoció a Dios, ¿sí? A través de la experiencia de servirle a Moisés. Y entonces Josué pudo ver cómo Moisés recibía la instrucción de parte de Dios, ¿verdad? Y Dios lo comisionaba, Dios le entregaba el trabajo que tenía que hacer, ¿verdad? Y entonces Moisés, ¿verdad? Llevaba a cabo, ¿sí? Lo que Dios le mostraba, lo que Dios le pedía que hiciera. Y como Josué estaba pegado a Moisés, pues Josué pudo ver, ¿verdad? Cómo Dios entrenó a Moisés. ¿Sí? Entonces hay una escritura en Josué, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, como estuve con Moisés, le dice Dios, estaré contigo, ¿verdad? Así como estuve con él, ¿sí? Estaré contigo, ¿verdad? Y le dice, no te dejaré ni te desampararé, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás por herencia. ¿Sí? Entonces Josué, ¿verdad? Toma el liderazgo, Josué se levanta, ¿verdad? Moisés muere y ahora, ¿verdad? Dios le habla directamente a Josué, ¿sí? En el tiempo de Moisés, ¿sí? Dios le hablaba a Moisés y Josué, ¿verdad? Oía que Dios le hablaba a Moisés, pero Dios no le había hablado a Josué, nunca. Entonces Josué no había experimentado, ¿verdad? La voz del Señor. ¿Sí? Y sabía que sí hablaba porque veía cómo instruía a Moisés y todas las cosas que Moisés recibía. Él lo vivía de primera mano.
Él podía ver la fuente, ¿verdad? De todo esto. Y ahora, ¿verdad? Dios viene, ¿verdad? Y dice que le habla a Josué. Dios, ¿verdad? Se comunica directamente con Josué. Llegó el tiempo de Josué. Amén. Pues vemos aquí el llamado de Moisés, para lo cual nació y fue preparado, era para ser un libertador, para sacar toda una nación de la esclavitud de Egipto. Y me supongo que ha de haber sido algo tremendo, que después de 40 años que saliste como un asesino, ¿verdad? Como un delincuente, y pasas 40 años en el desierto y luego se te aparece Dios y te está diciendo que regreses y que tienes ese llamado. Pues Moisés, claro que le dio miedo, o sea, que cómo voy a enfrentar a Faraón conociendo la manera como se manejaban allí las cosas, porque él creció allí en casa de Faraón, pero fue difícil y Dios tuvo esa paciencia y le dice, ok, te voy a poner a tu hermano. Dios le ayudó, lo estaba enseñando a caminar, a oír a Dios, a creerle a Dios, a quitar su mirada de sí mismo y poner su confianza en Dios. Y es lo que nos pasa mucho de nosotros. A veces Dios nos dice, voy a hacer esto contigo, y dice, ay, no puedo, no voy a saber, y nos intimidamos, nos da miedo, pero créele a Dios, nada más guárdalo en tu corazón, dile, enséñame, Señor, prepárame, equípame, fórmame, y entonces dispongamos el corazón y Dios lo va haciendo más rápidamente. Ahora, Josué, pues él ya tuvo la oportunidad de ver cómo Dios dirigía a Moisés. Él se le pegó a Moisés y fue un discípulo, fue un siervo de Moisés, y aunque pudo haber hecho otras cosas y andar con los chavos y andar como los demás, Josué fue sabio y se le pegó al líder. Nunca se imaginó Josué que estaba siendo preparado en ese servicio, en ese aprender, en ver la vida de Moisés, ¿verdad? Que estaba siendo preparado para cumplir su llamado. A veces nuestro llamado queremos cumplir de la noche a la mañana. Lo queremos a veces, ¿verdad? Hay gente que oye una palabra profética y el siguiente día, yo ya soy esto y me corra mi llamado, ¿verdad? Y no han sido formados, no han sido siervos de nadie, no han aprendido a veces a servir a otros. Quieren inmediatamente, como el hijo pródigo, su porción porque creen que ya están listos. No, Josué tuvo que esperar, y ese rato decía Sergio, el llamado lo da Dios. Josué no hizo un golpe de estado a Moisés y dijo, no, pues ya está chochito y mira, pues yo ya soy joven, yo soy más fuerte, yo sé. No se imaginaba Josué lo que iba a venir, porque se suponía que Moisés iba a meter al pueblo a la tierra comprometida, pero por una circunstancia no le tocó a Moisés. Entonces, ahora Dios tiene que escoger a alguien más. Y el que estuvo pegado al líder, el que estuvo sirviendo, el que estuvo aprendiendo y siendo formado, fue al que Dios llamó. Dios tiene un llamado, dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos? Porque son pocos los que disponen el corazón para ser preparados, para ser equipados, para ser formados. Pocos se disponen a servir a otros. Dice Josué, siervo de Moisés, ¿sí? Cuando lo presenta, siervo de Moisés. Ahora, qué interesante, porque cuando viene el tiempo ya de la tierra prometida, ¿sí? Moisés le dice, ¿verdad? Dame chance, porque Dios ya le había dicho que él no iba a entrar. Dice, déjame entrar, Señor, déjame entrar, ¿verdad? Y le rogó, y Dios le dijo, no, lo único que te voy a permitir es que lo veas de lejos, ¿sí? Y entonces Moisés sube a la cumbre, ¿verdad? De uno de los montes, ¿verdad? Y pudo ver la tierra prometida, la pudo ver, pero no pudo entrar. Y entonces cuando Moisés regresa, ¿verdad? De esa experiencia de haber visto, ¿verdad?, la tierra de la promesa, entonces sabe que su tiempo se terminó. Y entonces Moisés le dice a Dios, Señor, levanta al que tú tienes que levantar para que meta a tu pueblo. Moisés nunca recomendó a Josué. Nunca le dijo, Señor, pues ahí te encargo a Josecito, ¿verdad? Él me ha servido muy bien todos estos años y pues dale chance, ¿no? De que le entre el quite, ¿verdad? No, Moisés oró, Señor, tú sabes quién va a tomar mi lugar, Señor, levántalo tú, el que sea. Y él no dio nombres ni nada, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo, ¿verdad? Toma a Josué, hijo de Nun, ¿verdad? Imponle las manos delante de todo el liderazgo, ¿sí? E impártele, ¿sí?, de tu dignidad, impártesela a él,
para que lo que está en ti ahora, ¿verdad?, sea transmitido y esté ahora en Josué, para que yo pueda tratar con él. Amén. ¿Amén? Y sabes que Dios quiere continuidad. El llamado de Josué no era un llamado diferente, simplemente iba a continuar y él iba a introducir a la gente a la tierra prometida. Yo sé que nosotros hay muchas cosas que Dios ha profetizado, Agua Viva ha profetizado hacia la iglesia, hay cosas que Dios nos ha hablado a nosotros, que nosotros vamos a llegar a cumplir hasta donde Dios nos permita, pero en la impartición, en la preparación, en el equipamiento, en los hijos espirituales, son los que se va a cumplir lo que nosotros ya no alcancemos a cumplir. ¿Sí? Siempre, Dios es un Dios generacional. No se, dice, ay, ya se murió Por Moisés. eso se requieren los hijos. Dice, ya se murió Moisés, pues ya ni modo, quédense a este lado, ya ni entra a la tierra prometida, ni modo, pues ya no se logró. No, Dios ya estaba preparando el que iba a continuar. Y Dios está preparándolos ustedes para dar continuidad al propósito que Dios tiene para la casa donde Dios los puso o para el llamado donde Dios los ha puesto. Entonces, no era diferente, eran Moisés los saca, los lleva todo el desierto por años, pero ahora el llamado de Josué era introducirlos y guerrear y pelear. Ya Moisés no le tocó esa parte, el guerrero era Josué. También Josué estaba siendo preparado en las áreas donde Dios lo iba a usar, ¿no? Iba a pelear. Ahora Moisés tenía que pelear, ¿sí? Y ya tenía que repartir la tierra. Entonces, los llamados son diferentes. Aunque estemos juntos, cada uno va a tener un llamado diferente. No trates de imitar el llamado de otro. Aprende la integridad, aprende, ¿verdad?, la manera como se busca a Dios, aprende las cosas buenas, pero busca que Dios te revele tu propio llamado. No quieras ser copia de otro, porque Dios no hace copias. Dios nos forma de una manera individual cada uno y con un propósito. Entonces Josué, bueno, ya le tocó su etapa, ¿verdad? Y él fue el joven Josué el que introdujo a toda la nación la tierra prometida, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el punto aquí que quiero aclarar, Dios da continuidad y de uno cada uno decidimos si vamos a darle continuidad o como la política, ¿no? Pues ya ganó el PRI, pues entonces entra el PAN o entra Morena y esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, y quitamos y nunca hay continuidad a la labor, cada quien quiere ser un protagonista, no, tenemos que unirnos a la visión, al llamado, al propósito eterno de Dios, saber cuál es nuestro lugar, saber cuál es nuestro llamado, saber cuáles son los dones que tenemos, ¿verdad? Podernos integrar y conectar con la gente, unos con otros, con el liderazgo, si somos parte de un brazo, si somos parte de una pierna, si somos parte de la cara, como un cuerpo, saber ubicar nuestro lugar, nuestra función y que podamos operar. Entonces va a ser una satisfacción el poder caminar cumpliendo un llamado. Samuel nos enseña que a menudo dice la obediencia no viene en el instante que oímos la voz de Dios. Primero sintonizamos esa voz con nuestro espíritu y luego viene la obediencia. Samuel, ya en esa época no había visión, no había palabra profética. Samuel está ya ministrando la casa de Dios, es un jovencito, un niño, ¿verdad? Que no sabía que Dios hablaba. Entonces, cuando Dios le habla, que él está ahí dormido y Dios le habla, pues pensó que era el sacerdote. Entonces, vamos a ir viendo más adelante sobre Samuel y esto, ¿no? Pero Samuel vino, ¿verdad? Y tuvo que ir varias veces hasta que el sacerdote entendió, le dijo, no, es que es Dios el que te está hablando. Entonces, dile, cuando Dios te diga, dile, heme aquí, que tu siervo escucha. Entonces, tuvo que aprender. A la primera veces no sabemos que es Dios, pero Dios quiere que aprendamos. Ezequiel, el llamado del profeta Ezequiel fue ser una atalaya para su propio pueblo. Tuvo que soportar grandes humillaciones. Entonces, Ezequiel se me hace tremendo porque dice, te mando a un pueblo de dura cerviz. Era un profeta que tenía la comisión de volver al pueblo hacia Dios, pero un pueblo necio, un pueblo duro, un pueblo, ¿verdad?, que sabía que Dios le dice, ni te van a hacer caso, no te van a obedecer, pero aún así, tú tienes que hablar la palabra, tú vas a hacer atalaya. Yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, así le dijo el Señor. Imagínate el corazón de Ezequiel, lo que tuvo que enfrentar, que sabiendo que hablaba palabra de Dios, sus palabras iban a ser echadas en tierra y que no vería los frutos. Entonces, muchas veces hay profetas que así nos sentimos.
Sí, una de las características, ¿verdad?, del llamado profético, ¿verdad?, pues es que vas a sufrir, ¿verdad?, vas a sufrir rechazos, vas a sufrir oposición, ¿verdad?, no vas a ser reconocido, no vas a ser reconocida, ¿sí? Va a haber, aunque haya señales, ¿verdad?, pero pues va a haber humillaciones, ¿verdad? Entonces, necesitamos, ¿verdad?, tener un corazón humilde, ¿verdad?, y pegado al Señor, y no permitir, ¿verdad?, que todas estas cosas, ¿verdad?, te dañen el corazón. Necesitamos guardar el corazón, ¿sí? Y así como el llamado de Ezequiel fue intenso, fue fuerte, ¿verdad? Y Ezequiel tuvo que hablar palabras muy duras contra la nación, ¿verdad? Y de hecho eso le costó mucho, ¿verdad? Pero pues es Ezequiel el que dijo, ¿verdad? Ya no voy a profetizar. No, ya no quiero profetizar, ¿verdad? Pero dice, había como un fuego dentro de mí, ¿verdad? Entonces, ese fuego tiene que estar en el corazón de todos, ¿sí? Tenemos que tener, ¿verdad?, un corazón, ¿verdad?, que nos permita, a pesar de las frustraciones y a pesar muchas veces de los rechazos, ¿verdad? Si Dios está hablando, tenemos que declarar la palabra de Dios. Entonces, ¿verdad? El último punto de este tema, ¿verdad? Pues es cómo llama Dios, ¿verdad?, al campo profético. Entonces, hay maneras, ¿verdad?, en las que Dios se manifiesta de una manera muy especial, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Aprender de otros, ¿verdad? De las experiencias que han habido, ¿verdad? Y cómo ellos respondieron a la voz de Dios. Entonces hay una experiencia, ¿verdad?, con Dios, y generalmente, ¿verdad?, es una experiencia sobrenatural, donde Él es el que te va a hacer el llamado, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? Tienes tú que tener un encuentro con Dios, tienes tú que experimentar, ¿verdad?, la manifestación de Dios en tu vida. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que tú y yo desarrollemos cada vez más profundo esa relación, ¿verdad?, de intimidad con el Espíritu Santo. Sí, que tú llegues, ¿verdad?, a tener tal intimidad que puedas tocar el corazón del Señor, ¿sí? Y entonces el Señor, de una manera sobrenatural, ¿verdad?, Él va a traer el llamado a tu vida, ¿sí? Lo segundo, hay un momento, ¿verdad?, donde Él, ¿verdad?, va a confirmar a tu corazón. Él es el que va a hablar a tu corazón. Él es el que te va a mostrar, ¿verdad?, lo que Él tiene para tu vida. Él te va a revelar, ¿verdad?, el diseño de Dios para ti, ¿verdad? Él es el que te va a mostrar, ¿sí? Y va a usar, ¿verdad?, visiones, va a usar sueños proféticos, ¿verdad? Te va a hacer experimentar el fluir profético, ¿verdad? Y aún tú vas a declarar cosas, ¿verdad?, que ni siquiera pasaron por tu mente, ¿verdad? Pero van a ser declaradas, ¿sí? Y entonces va a venir la confirmación, ¿sí? El llamado viene, ¿sí? Y entonces tu corazón lo tiene que atrapar, tu corazón lo tiene que discernir, ¿sí? Lo tercero, ¿sí? Viene un fluir de los dones proféticos, ¿sí? Y va a comenzar a desarrollarse el llamado en tu vida. Entonces, primero, ¿verdad?, pues se tiene que alinear tu corazón con el corazón del Señor, ¿sí? Entonces Él te tiene que confirmar el llamado, ¿sí? Lo tienes que recibir en tu espíritu, ¿sí? Y cuando ya viene a tu vida, ¿verdad?, entonces va a empezar, ¿verdad?, el entrenamiento, ¿verdad? Van a fluir los dones proféticos, ¿verdad? Y Dios te va a llevar a desarrollarlos. Si vas a ser entrenado, ¿verdad? Y se va a desarrollar el llamado. De acuerdo al llamado, van a ser los dones, ¿verdad?, que van a ser primarios en tu vida, ¿verdad? Que van a ser fuertes en tu vida, ¿sí? Lo tercero, ¿verdad? Entonces es este fluir profético, ¿sí? Cuarto, ¿sí? Va a haber otros profetas, va a haber otros ministros maduros, ¿verdad?, que confirmen el llamado de Dios a tu vida. Si de repente, ¿verdad?, va a venir un hombre, una mujer, ¿verdad?, con el fluir profético en sus vidas fuerte, ¿verdad? Y entonces va a decir, ¿sabes qué? Dios me muestra que esto hay para tu vida, ¿verdad? Y que tú tienes, ¿verdad?, que alinearte y trabajar en estas áreas, ¿no? Y entonces viene la confirmación por otros ministros maduros, ¿verdad?, de acuerdo, ¿verdad?, al llamado que Dios tiene para tu vida, ¿sí? El punto 5, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, va a colocar al ministro profético en el lugar adecuado para ser capacitado en su llamado, ¿sí? Entonces, te tiene que llevar, ¿verdad?,
a un lugar seguro, ¿verdad? Te tiene que llevar pues a una casa profética y apostólica, ¿verdad? Donde tú puedas desarrollarte, donde tú puedas ser entrenado, donde tú puedas ser capacitado, ¿verdad? Entonces el Señor te va a posicionar, el Señor es el que te va a colocar, ¿sí? Entonces, o sea, tú no te mueves porque te quieres mover, tú no te mueves por ninguna circunstancia, no, tú, ¿verdad? Tienes que estar, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a poner tu vida y te va a colocar, ¿verdad? En el lugar correcto, en el lugar adecuado, de acuerdo al diseño de Dios para tu vida, ¿verdad? Y de acuerdo al llamado que Dios tiene, ¿verdad? Entonces Él te va a capacitar, ¿verdad? De esta manera, ¿sí? Lo sexto, ¿verdad? Dios coloca al ministro profético bajo un manto apostólico, por lo general un padre espiritual, ¿sí? Entonces, para que tú puedas desarrollarte y tú puedas crecer y tú puedas recibir impartición, tú necesitas estar, ¿verdad? Bajo un manto apostólico. Quiere decir que tú tienes que poder experimentar, ¿verdad? Lo que es la paternidad espiritual. Necesitas, ¿verdad? Que Dios te una. O sea, es Dios, es el Espíritu Santo el que une tu corazón con el corazón de un padre espiritual, ¿verdad? Tú vas a sentir, ¿verdad? Que hay una afinidad, que hay un clic que hace tu vida con ese padre espiritual. Y de esta manera, ¿verdad? Tú vas a estar bajo un manto apostólico que va a permitir que la cubierta que hay sobre tu vida sea de protección para tu seguridad y sea, ¿verdad?, de bendición para ti, porque viene el desarrollo, viene el entrenamiento, viene la capacitación que tú necesitas, ¿verdad? Muchas veces los conceptos no se entienden hasta que tú vives la experiencia, ¿verdad?, de una paternidad, ¿sí? Entonces tú entiendes lo que tú necesitabas para tu vida, ¿verdad? Porque muchas veces no recibimos las cosas que esperamos, ¿verdad? Porque no son las que Dios tiene para nuestras vidas, no son lo que Dios está preparado. Es que yo esperaba, ¿verdad? Y no fue así. Y entonces, ¿verdad? Muchos se frustran. ¿Por qué? Porque querían una cosa, ¿verdad? Pero como la autoridad que Dios puso sobre su vida no respondió como la persona creía, entonces, ¿verdad? Se resisten, ¿verdad? Y se rompe la relación. Entonces pasa lo mismo en lo natural. Yo he escuchado a muchas personas decir, es que yo me acuerdo cuando era chico y cuando iba creciendo y todo lo que mis papás, ¿verdad? Me decían que no, y que no, y que no, y que no. Yo no lo entendía, ¿verdad? Pero ahora que yo soy padre, que yo tengo hijos y que yo estoy viendo todo esto, y pues yo tengo que empezar, ¿verdad?, a también poner límites y poner, ¿verdad?, lo que sí, lo que no, ¿verdad? Y eso causa frustración en los hijos, pero uno lo hace por el bien de los hijos, no lo hace porque quiera someterlos, no, o sea, esa es la paternidad, ¿no? Y lo séptimo, ¿verdad?, los frutos del ministerio profético, ¿verdad?, pues son elocuentes, ¿verdad? Y la palabra que declara se cumple con exactitud. Entonces, cuando el ministerio profético, ¿verdad?, el ministro profético empieza a dar frutos, entonces la palabra que hay en su vida, la palabra que hay en su boca, ¿verdad?, se va a cumplir, ¿verdad? Va a haber una exactitud en el cumplimiento, ¿verdad?, de las cosas que van a estar ahí funcionando, ¿sí? Entonces, este llamado al campo profético, ¿sí?, pues va a cambiar la vida de los hijos de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos escuchar, ¿verdad? Esa es la experiencia más tremenda que tú y yo podemos tener, llegar a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Llegar a escuchar, ¿sí?, el mandato de Dios, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿verdad?, como veíamos en la anterior, ¿verdad?, en el punto 3, ¿verdad?, la impresión profética, ¿verdad?, la impresión tiene que alinear nuestro corazón, ¿verdad? Tiene que sintonizar nuestro espíritu, ¿verdad?, con la palabra que se está hablando para que nosotros entonces caminemos, ¿verdad?, en obediencia, ¿verdad? Vamos a obedecer a esa voz, ¿verdad?, que va a hacer, ¿verdad?, que tu vida se sienta plena. Vas a decir, Señor, gracias porque escuché tu voz y ahora que ya caminé en la palabra, Señor, y que vi el resultado, Señor, gracias porque sé que eras tú, ¿verdad? Y entonces cada vez vas a ir agarrando más confianza y más confianza. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro en esta noche, Señor, que todo lo que tú tienes preparado a través, Señor, del llamado que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque ahora sabemos, Señor, que el llamado proviene de tu corazón, Señor, que eres tú, Señor, el que estás llamando y que eres tú, Señor, el que nos vas a confirmar, Señor. Yo te doy las gracias, Dios, porque es tu palabra el que se vuelve, Señor, revelación a nuestras vidas, Señor. Y eres tú, Señor, el que desata, Señor,
Señor, el destino profético para cada uno de nosotros, Señor. Señor, y gracias porque eres tú el que se revela, Señor, y nos mete, Señor, en este proceso, Señor, de poder desarrollar nuestro oído, Señor, para aprender a escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos das a conocer, Señor, la palabra, Señor, que anuncia, Señor, nos prepara, Señor, para las cosas que están por venir, Señor. Gracias, Señor, porque hay un llamado, Señor, y hay un propósito divino, Señor. Y el propósito, Señor, de este llamado es primeramente traer reconciliación a nuestras vidas, Señor. Nos vamos a reconciliar, Señor, contigo, Señor, y nos vamos a pegar a tu corazón, Señor, porque tú quieres liberar, Señor, un espíritu de obediencia, Señor, en cada uno de nosotros. Y a través de tu palabra, Señor, y a través de que tu palabra se vuelva, Señor, en nosotros, Señor, nuestras vidas se van a alinear para poder, Señor, obedecer tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú estás preparando, Señor, a un pueblo bien dispuesto. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, antes de irnos ya rapidito, tengo unos anuncios que dar. Bueno, la semana que entra va a ser la última clase del mes de noviembre. Nosotros vamos a salir para Malasia. Entonces, vamos a tener clase el lunes que entra. Y vamos a suspender 2 semanas la clase, hasta el mes 10 de diciembre reanudamos y vamos a tener 2 clases más. Por eso es que el mes de diciembre no lo vamos a estar cobrando la colegiatura, porque vamos a estar reponiendo esos días que correspondían a noviembre y lo de octubre, ¿no? Que algunos días. Entonces, tomen nota y aprovechen estas 2 semanas que no estamos con clases, para que no se retrasen con las tareas, y sobre todo, acuérdense que todos tienen que hacer un resumen mínimo de una hoja de cada capítulo que hemos visto. Hasta ahorita, pues ya vamos en creo que capítulo 4, nos quedan como 3 capítulos más y terminamos el manual, el primer manual. Entonces, una vez terminado el manual, todos tienen que presentar, tanto diplomados como los de licenciatura, tienen que enviarnos sus resúmenes para que se los registremos, y también entregarnos su manual contestado para que les podamos registrar y acreditar que ya terminaron ese capítulo, y luego vamos a empezar el siguiente capítulo. Es probable que no vayamos a suspender. Terminando el manual, vamos a dar continuidad, porque ya tenemos 2 semanas de vacaciones. O sea, diciembre se va a suspender. Después vamos a tener clases hasta la semana del 17 y luego tenemos 2 semanas de vacaciones y en enero reanudamos. Entonces, aprovechen ese tiempo para hacer tareas, y los de diplomado, pues los licenciatura tienen mucho más tarea. No lo dejen al final. Tómenlo a gusto, siéntense con el Señor, tomen un cafecito, pregúntenle, y ahora dejen que Él sea el que les informe, ¿no? Los que están reanudando, los alumnos que están retomando, ¿no? Y que van a terminar lo que dejaron inconcluso, necesito que se comuniquen conmigo para que les pueda decir qué les falta de tareas, si tienen pendientes en cada módulo. Entonces, más sobre todo los que están pasando de diplomado a licenciatura, necesitamos que trabajen con lo extra que van a tener que llevar, ¿ok? Cualquier información, la necesidad que tengan, comuníquese conmigo para que podamos ayudarles para que salgan rápido con todas las tareas, ¿no? Y por otro lado, como nosotros vamos a ir a Malasia el día 22 estaremos saliendo para Malasia. Yo necesito mandar los pagos de colegiatura. Nos están pidiendo las colegiaturas sean pagadas antes del 1 del mes. Ahorita nosotros empezamos a mediados, entonces yo hablé con la persona y le comenté que vamos ahorita por este mes estar diferidos. Entonces yo quiero mandar todo este reporte, tengo estos días para mandar el reporte. Entonces les pido que los que no han cubierto el mes de noviembre, pues hagan lo posible de esta semana, estos días, ya sea en las oficinas o por banco, que manden su colegiatura, ¿no? Para que yo pueda hacer el reporte y no quedar mal. Nos están, en este módulo, hubo cambios, entonces
Vamos a tratar de pagar en diciembre, antes del 1 de enero, algo así. Vemos como las colegiaturas ya de enero. No se está cobrando la colegiatura de diciembre. Ese mes no se va a cobrar, pero si es posible, úsenlo para adelantar. Adelanten para que puedan pagar el mes de enero, para poder mandar las colegiaturas, ya que van a estar cobrando una cuota de 25 pesos por cada mes retrasado. Entonces yo no quisiera estar detrás de, ay, muchachitos, estamos hablando de universidad, estamos hablando de cristianos, entonces vamos aún en esas áreas alinearnos, ser responsables con el compromiso que estamos tomando con la universidad. Entonces les paso esta información y cualquier aclaración que tengan o algo, comuníquense con nosotros, ¿ok? Pues que pasen buenas noches, que descansen y que Dios tenga, ¿verdad?, cumplido sus propósitos en la vida de cada uno de ustedes. Buenas noches, que Dios bendiga. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.